la especialización de gerencia de proyectos de la Universidad Un Minuto de Dios. A continuación, les voy a compartir de manera resumida el proyecto de investigación. El proyecto de investigación son los factores que inciden en el fracaso y en el emprendimiento apoyados por el Fondo de Emprender del SENA, el departamento del Guaviare. Pues, resulta que este proyecto de investigación pues, se inicia el 10 de octubre para identificar cuáles son los factores que inciden en el fracaso de estos proyectos. Se analizó pues, de manera descriptiva y se utilizaron elementos cuantitativos y cualitativos para el análisis y la recolección de la información. Y estos datos se procesaron mediante el software de StatGraphics Centurion para poder analizar las variables y realizar los gráficos. Resulta pues que en el departamento del Guaviare la mayoría de proyectos que se presentan al Fondo de Emprender pues son de varias actividades económicas y regularmente funcionan 1, 2, hasta 3 años y luego cierran sus puertas por diferentes factores. Entonces, el objetivo pues, de esta investigación es identificar cuáles son los factores que inciden en el fracaso de estos emprendimientos. Los objetivos son analizar los factores que inciden en el fracaso de los emprendimientos. Tenemos unos objetivos específicos que es relacionar las variables que inciden en el fracaso de los emprendimientos con los tipos de emprendimiento apoyados por el Fondo de Emprender, identificar las variables que inciden negativamente en los emprendimientos apoyados y conocer las estrategias de seguimiento y medición que utiliza el Fondo de Emprender para dar apoyo a los emprendedores. Entonces, de acuerdo a esto, pues se tiene un marco de referencia donde ya anteriormente se han hecho investigaciones a nivel nacional, pero pues no se han hecho investigaciones a nivel departamental. En el marco conceptual tenemos pues toda la parte de lo que se refiere en emprendimiento. La metodología que se utilizó pues es de manera descriptiva, ya que pues solamente se va a describir la información. La fuente para la obtención de los datos es primaria, porque los datos se recogieron directamente de la población, y el enfoque que se utilizó es de tipo mixto, pues ya que se utiliza la investigación cuantitativa y cualitativa, y pues estos datos se usó la estadística descriptiva para procesar y analizar la información. Y el alcance de la investigación pues es correlacional, ya que el objetivo es identificar las relaciones de una o más variables entre sí con la motivación, la falta de financiación, capacitación, asesorías, el mercado y otra oportunidad de negocio del empleo con el fracaso de los emprendimientos. La población pues son todos los proyectos que han sido beneficiados por el capital semilla del Fondo de Emprender del SENA, que en el año desde el 2006 al 2022 son 52 emprendimientos financiados según datos del FONADE del año 2022. Para la muestra es de tipo no probabilística por conveniencia, dado que se tomaron 48 muestras específicas, donde tenemos la tabla de muestreo de Cornet y Becken. Entonces aquí podemos identificar que como la población son 55 emprendimientos y pues la muestra es de 48. Para la recolección de los datos se utilizó una encuesta estructurada con preguntas cerradas y única opción de respuesta, la cual fueron validadas mediante una prueba piloto aplicada a los empresarios, donde se identificó que pues, las preguntas eran sencillas y no inconvenientes para responder las preguntas personales del empresario y preguntas internas de la empresa. Esto se realizó del 18 al 23 de septiembre mediante la aplicación de una encuesta al empresario con variables discretas y continuas
Y para el procesamiento de los datos, pues se utilizó el software StatGraphic, y para recolección de la información se utilizó el formulario de Google, y luego se descargó en un formato de Excel, y esos datos se ingresaron al software StatGraphic. Entonces, en el software de StatGraphic se ingresaron todos los datos, y posteriormente todos los datos pues se procesan para convertirlos en forma de tablas de frecuencias y en gráficas, y de esta manera podemos analizar e identificar la información. Al igual se pueden identificar varias variables, de pronto si hay algunos datos que están fuera de los rangos también los puede identificar, y esto me da una información. De esta manera tomar la decisión si esa encuesta es válida o no válida para seguir con el proceso. Por lo tanto, se identificó que el 64,58% de las personas de los emprendedores son femeninos, o sea, mujeres, y solo un 35,43% de las personas son de masculina, o sea, son hombres. El nivel educativo de estas personas, de este grupo de emprendedores, el 58,33% son de educación de pregrado o de educación universitaria, el 25% de educación a nivel tecnólogo o tecnológico, y un 14,52% tienen un nivel de educación de posgrado, ya sea en especialización o maestría, y solo una persona, el 0,2%, es del grado técnico. Entonces, para presentar un proyecto del Fondo Emprender no se necesita ser técnico o tecnólogo. Para bachilleres, pues no es posible presentar un proyecto del Fondo Emprender. La actividad económica de la mayoría de los emprendedores, la mayoría de proyectos son del sector alimentos, del sector de servicios, sector agropecuario, y muy pocos son de negocios del sector de comercio, construcción, tecnología y turismo y moda. Entonces, esta es la tabla que la gráfica que nos arroja el software. Se le hicieron otras preguntas del motivo para emprender. La mayoría de personas, o sea, el 89,58% decide emprender por oportunidad, y el 10,42% de las personas por necesidad. El monto aprobado de estos proyectos, la mayoría de proyectos se aprobaron con un monto de 150 salarios mínimos, o sea, 32 proyectos. Por lo tanto, estos proyectos deben generar 6 empleos directos, y solamente el 33,3% de los proyectos se aprobaron con un monto de 80 salarios mínimos, y esto significa que deben generar 4 empleos directos. También se les preguntó sobre las frecuencias de las asesorías que reciben por parte del Fondo Emprender. Esto se hizo con la escala de Likert, donde respondieron que ocasionalmente, o sea, la gran mayoría de personas recibieron asesorías frecuentemente, mientras que el 29,17% de las personas manifiestan que recibían asesorías raramente, y un 12,5% manifiestan que eran muy frecuentes, y solo un 10%, que son 5 personas, manifestaron que eran muy frecuentes. El tipo de asesorías recibidas. Entonces, en la parte financiera, solamente el 18,35% de las personas recibieron asesorías en el área financiera. En la parte legal, el 25%, y en mercado y ventas, que son la mayoría de emprendimientos, recibieron 56,25% asesorías en estas áreas. Para el cumplimiento de metas,
se les preguntó si cumplieron con las metas establecidas por parte de la auditoría del Fondo Emprender. El 91,67% respondieron que sí y solamente el 8,33% respondieron que no cumplieron con las metas establecidas y por lo tanto no les condonaron la deuda. Tenemos otra gráfica que nos muestra que la mayoría de emprendimientos, el 70,83% les condonaron la deuda y al 29,17% del emprendimiento no les condonaron la deuda. Actualmente, solamente el 52,08%, o sea, 25 empresas están operando actualmente en el mercado y 23 empresas que equivalen al 47,92% no están operando y se cerraron sus puertas.